Dios bendiga en este día. Estamos en nuestro discipulado bíblico en casa. Seguimos en el libro de Mateo. El Señor bendiga a cada uno de los que estarán escuchando este mensaje y los que se añadan cada día. Dios les bendiga. En este día estaremos meditando en el capítulo 14 de Mateo, desde el versículo 13 hasta el 21, con el tema alimentación de los 5,000. Pues hoy estaremos hablando de la bendición de tener a Jesús con nosotros. ¿Y qué es la bendición verdadera? Pues la bendición de Dios es la que no añade tristeza con ella. Cuando tenemos a Jesús, tenemos bendición alrededor nuestro. Tenemos a Dios con nosotros, porque Jesús es Dios con nosotros. Su mismo nombre lo habla. Jesús es Dios entre nosotros, con nosotros. Pues antes de eso vamos a ver lo que nos habla el Salmo 146 de lo que es tener a Dios con nosotros. Y tener a Dios con nosotros es tener a Jesús en nuestro corazón, es habernos apartado del pecado y estar con Jesús, estar obedeciendo a Jesús, todo lo que Jesús nos dejó como mandato. Pues vámonos a ir al Salmo 146 antes de entrar de lleno al mensaje de hoy. Dice el Salmo 146: alabad por la justicia de Dios. Alabad, alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Sigue diciendo el 3. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, cuando el hombre muere, ahí mismo perecen sus pensamientos, sus ambiciones. Dice, continuamos con el versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Gloria al Señor. Para siempre reinará Jehová. Gloria a Dios. Pues vamos a irnos, después de leer este salmo tan bello, a la lectura de hoy, que está en Mateo 14, desde el versículo 13 hasta el 21.
Y dice la palabra del Señor. Recuerden que ya Juan el Bautista había muerto. Aquí dice el Señor en su palabra. Vamos a leerlo desde el versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciéndole a Jesús: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gloria al Señor. Pues como vemos, a veces tenemos a Jesús, hemos aceptado a Jesús, y se nos presentan situaciones difíciles. Aquí los discípulos le dicen: tenemos esta multitud de personas, no tenemos dinero, no tenemos provisión para darle, la única provisión que tenemos es 5 panes y 2 peces. Pero ellos estaban diciéndole: dile que se vayan a las ciudades, dice, para que vayan por las aldeas, excúsenme, y compren de comer. Y Jesús le dijo: no, ellos no tienen esa necesidad porque están aquí conmigo y están con ustedes. Ellos no tienen la necesidad de irse. Denle ustedes de comer. Y ellos a lo mejor se sorprendieron, porque ellos dijeron: no tenemos. Pero sí tenían al Dios de la sobreabundancia, al Dios que creó cielo, mar, tierra, planta, animales, de todo para comer. A ellos se les había olvidado, estaban enfocados en el problema que tenían, de que tenían un grupo de personas, que eran más de 5,000 personas, y estaban en la situación de darles de comer, porque si no se iban a morir de hambre. Y Jesús le dijo: no, ellos no tienen que ir a otro lugar. Ustedes tienen la bendición para darle de comer. Y esa bendición es Jesús. Ustedes tienen a Dios con ustedes. Denme acá esos panes y esos peces. Y Jesús, levantándolos al cielo, los bendijo. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice que lo partió y dio a los discípulos.
No, dice aquí, entonces también Jesús mandó a recostarse a la gente y lo levantó al cielo los panes y los peces y los bendijo y los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Gloria al Señor, porque ellos tenían al Dios de la sobreabundancia. Si tú has aceptado a Jesucristo, si tú tienes a Jesús en tu corazón, si tú tienes a Jesús en tu vida, hay sobreabundancia. Tiene que despertar esa sobreabundancia. Y Jesús despertó esa sobreabundancia. ¿Y cómo lo hizo? De lo poco que tenía, lo levantó al cielo y lo bendijo. Y él lo bendijo. Lo bendijo, ¿por qué? Porque él es el único intercesor entre Dios y los hombres. Tú lo tienes en este día si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Él es el intercesor entre Dios y los hombres. Estaba el intercesor entre Dios y los hombres, y ese intercesor levantó esos panes y esos peces y fueron multiplicados. ¿Qué te dice el Señor con esto? Si tú tienes a Jesucristo, si tú pides al Padre en el nombre de Jesús, todo lo que pidieres será hecho. Si tienes una necesidad de provisión en este día o en esta mañana, tú puedes tener libertad. Tú puedes tener sobreabundancia en este día si tú presentas a Dios eso que tú tienes, que es poco. Si tú en este día tienes cualquier enfermedad, cualquier órgano afectado, bendito sea el nombre del Señor. Está en este día el que hizo esos órganos. Ven, presenta ese órgano. Oh, bendito Dios, ese órgano que tiene aflicción, escúchenme, gloria a Dios. Si tú tienes un órgano afectado, si tú tienes un cuerpo en esta hora, si tienes una pierna que no se mueve, gloria a Dios. Ven y ponla delante del Señor. Y en el nombre de Jesús ora y declara la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús, porque hay bendición, hay libertad en Jesucristo. Si tiene una necesidad, bendito sea el nombre del Señor. En esta semana, esta lectura que estamos en este día meditando, me tocó mucho porque tenía una situación bien difícil. Y en esa situación, yo le digo a mis niñas, tengo que orar porque esta situación me está afectando mucho. Y ellas me dicen, mami, lo que tú tienes es que darle gracias al Señor. Por eso es que tú no recibes. Tú tienes que darle gracias por esa situación al Señor. Yo entendí que ellas me decían que cuando yo presentara esta situación, porque ellas me lo decían en un lenguaje, pero yo entendiendo lo que Dios me estaba hablando a través de ella, porque Dios habla a través hasta de piedras. Bendito sea el nombre del Señor. Un día el Señor tuvo que tomar una burra para hablar. Y en este día yo entendía que el Señor me estaba hablando
¿Por qué? Porque tenía la situación, estaba agobiada con la situación, pero se me estaba olvidando al Dios que yo le sirvo, que es un Dios de poder y un Dios que suple mi necesidad. Y entiendo desde que ya me hablaron, Dios mío, tengo que orar dándote gracias porque tú lo vas a hacer, tú vas a resolver esa situación. Y entendía que Dios necesitaba que yo le confiara esa situación a Él, que no me cargara con ese problema, sino que lo trajera a Él, porque Él tiene el poder para solucionarlo. Gloria al Señor. Así si tú tienes una necesidad, sea de provisión, de dinero, de comida, sea de enfermedad, tráela al Señor en este día. Y cuando ores, da gracias a Dios, porque sabemos que Dios lo va a hacer. Porque dice la palabra que si nosotros pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él lo hará. Porque tenemos que orarle a Dios. Dios puede hacerlo. Él lo hará. Siempre que le pidamos algo que está dentro de su voluntad, dentro de su palabra, Él lo hará. Si pedimos dentro de su voluntad y de su palabra, da gracia porque Él lo hará. Gloria al Señor. Él tiene el poder. Por eso Él le dijo a sus discípulos: no, ustedes, a esta multitud, no la van a mandar por las aldeas a esa hora tan tarde de la noche. Ya no habrá nada a lo mejor abierto. Ustedes tienen que darle. Y ellos a lo mejor se sorprendieron, pero ¿y de qué le vamos a dar? Gloria a Dios. Y Él le dijo: traigan acá, que cuando ustedes ponen en la mano de Jesús, todo lo que pongan será multiplicado. Gloria al Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque ponemos en tus manos todo lo nuestro, Jesús. Ponemos en tu mano nuestra vida una vez más. Ponemos en tus manos nuestros hijos, nuestra familia, Señor. Porque sabemos que tú lo harás. Tú harás cosas grandes en ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.